Hola, mi nombre es Andrea Pacheco, estudiante de fisioterapia. El día de hoy vamos a realizar con un paciente femenino algunas mediciones como la plicometría y la perimetría para después realizar un tratamiento para la celulitis. La plicometría se va a realizar con un plicómetro y la perimetría con una cinta métrica. El paciente debe estar totalmente en posición neutra, no debe de realizar ningún movimiento y siempre debe de estar sin ninguna contracción, es decir, en total relajación. Para la perimetría vamos a realizar doble medición y es importante siempre tomar las mediciones de ambos lados del cuerpo, y para la perimetría nada más vamos a utilizar un lado del cuerpo y solo se realiza una sola medición. Vamos a empezar con la perimetría. Vamos a empezar con el cuello. El paciente no debe de realizar ningún movimiento, en todo momento se le pide que esté relajado, que no realice contracción muscular y se le va a medir. No debemos de tensar la cinta porque puede alterar nuestro resultado. El paciente en cuello mide 37 centímetros. Nos vamos a la medición del brazo, se le pide al paciente que voltee sus manos, que las haga en posición anatómica y que no la suba tanto y tampoco que la relaje tanto. El bíceps se va a dividir en tres partes, porción inferior, media y superior, y la medición se realiza en la porción media. El paciente presenta 30 centímetros. Nos vamos al del pectoral. En hombres es justo a nivel de las tetillas y en mujeres es supra al borde que se le denota en las boobies. Se le pide al paciente que haga una pequeña abducción de brazos. Mide 97 centímetros. Después nos vamos a ir al ombligo, vamos a medir supraumbilical, justo en el ombligo y por debajo del ombligo. 4 dedos por arriba y 4 por debajo, ¿ok? Y aquí el paciente mide 89. Nos vamos justo en el ombligo. 92 centímetros y 4 dedos por debajo. Nuestra paciente mide 99. Después le pedimos al paciente que gire y vamos a realizar la parte de caderas, que es justo a la mitad de las pompis, en la cabeza del fémur, como nuestro origen anatómico. Y aquí el paciente mide 105 centímetros. Y le pedimos al paciente que voltee y realizamos la misma medición en el brazo izquierdo de brazo. Le pedimos que voltee sus manos. Igual, en la porción media, el brazo izquierdo mide 32 centímetros. Ahora lo vamos a hacer en cuádriceps. Nos vamos a ir en este primero. Igual dividimos el cuádriceps en porción superior, media e inferior y se mide justo en la porción media. El paciente no debe de realizar, recordemos, ninguna contracción muscular. Mide 58 del lado izquierdo y del lado derecho. 57 centímetros. Ahora nos vamos a nivel de pantorrillas. El derecho va a medir 37 centímetros y el izquierdo va a medir igual, 37 centímetros. El paciente no debe de realizar ningún movimiento, totalmente en posición neutra, y la pantorrilla, al igual que el cuádriceps y el bíceps, se divide en porción superior, inferior y media, y nosotros vamos a tomar de referencia la porción media, ¿ok? Como dije, vamos a tomar dos veces estas medidas para, si en algún punto hay alguna diferencia, lo sumamos y lo promediamos. Esto para estar más seguros de la medición real de nuestro paciente. Entonces nos vamos con cuello. Otra vez, el paciente está en posición neutra, sin ninguna contracción muscular. Y el paciente mide 37 centímetros de cuello. Nos vamos al brazo derecho, igual que voltee sus manitas, que la suba poquito. En la porción media
En el derecho mide 30 centímetros y el izquierdo mide 32 centímetros. Nos vamos al área del pectoral. Recordemos que es en el borde superior de las boobies en mujeres. Mide 97 centímetros. Después nos vamos a ir a 4 dedos por arriba del ombligo, en el ombligo, y 4 dedos por debajo del ombligo. Nuestro paciente mide 88 centímetros, supraumbilical, y umbilical va a medir 93 centímetros, y por debajo 4 dedos 97 centímetros. Le pedimos al paciente que gire tantito. Vamos con el de cadera. Vamos en medio de las pompis, justo en la parte del fémur. Tenemos aquí 106 centímetros. Le pedimos que gire. Vamos con cuádriceps. En la parte media, cuádriceps derecho. Va a medir 60 centímetros. Y en el izquierdo 58 centímetros. Vamos con pantorrilla derecha en la porción media. Va a medir 38. Y en el izquierdo, igual porción media, va a medir 37 centímetros. Estos valores, como lo mencioné anteriormente, los vamos a promediar. Después, y por último, de mediciones, nos vamos a ir con la plicometría. Para esto necesitamos un plicómetro. Este sirve para medir los pliegues cutáneos de cualquier paciente. Es mayor utilizado por nutriólogos. Vamos a empezar con el bicipital. En esta, el paciente debe de estar totalmente relajado. En este, de verdad, es importante que el paciente no realice ninguna contracción muscular porque puede alterar totalmente nuestro resultado. No es lo mismo medir un paciente así que si le pedimos que haga una contracción muscular, porque la parte del pliegue pues obviamente se altera. Entonces en esta le pedimos que no lo haga tan abajo ni tan arriba. Exacto. Primero vamos antes de utilizar el plicómetro, vamos a utilizar con ayuda de nuestras manos a ubicar el pliegue que vamos a realizar. Entonces aquí se va a agarrar como la grasita que el paciente pueda llegar a presentar, y justo ese va a ser nuestro pliegue en donde vamos a ubicar nuestro plicómetro. Entonces aquí se agarra. Igual este va a ser en la parte medial de nuestro bíceps, y se pone el plicómetro. Y sale 9 milímetros. En este solo vamos a utilizar, por ejemplo, el lado derecho, y todo va a ser del lado derecho. Le vamos a pedir que gire volteando dándonos la espalda. Nos vamos del lado derecho y vamos a hacer lo mismo con el tríceps. En mujeres siempre es más notorio esta parte de los pliegues. En hombres hay a veces hombres que es muy complicado hacer notar un pliegue. Aquí igual, agarramos como la parte en el borde medial, la grasita, y picamos. Y nuestro paciente presenta 21 milímetros. Ahora nos vamos a ir con el pliegue escapular. Vamos a ubicar obviamente la escápula. Le voy a pedir a mi paciente que ponga su mano así, y aquí tenemos nuestra escápula. Podemos hacer el pliegue, no sé, aquí, aquí o hasta acá. Nosotros lo vamos a hacer en los tres para poder ver la diferencia. Entonces agarramos a nuestro paciente aquí arribita y picamos. Y ahí mide 17 milímetros. Nos vamos hacia abajo y aquí nos da
32 milímetros. Ahora nos vamos a ir hasta el borde inferior y nos da 29 milímetros, ¿ok? Después nos vamos a ir al suprailíaco. Le vamos a pedir, lo podemos ver desde este punto, por ejemplo. Ubicamos obviamente la cresta ilíaca y aquí empezamos. Hay pacientes en los que se le ve, por ejemplo, muy notorio, y si no es así, le vamos a pedir al paciente que se voltee para hacerlo en la cara anterior. Entonces se le pide al paciente que gire y lo vamos a hacer otra vez del lado derecho. Entonces, aquí ubicamos la cresta ilíaca, que está aquí, y nos vamos a ir 2 centímetros por arriba. Y es como, ¿saben? Como la lonjita. Y ahí le vamos a aplicar a nuestro paciente. Y tiene 18 milímetros, perdón. Nos vamos a acercar un poquito y vamos agarrando como la lonjita. Y el paciente presenta 20. Puede variar porque hay personas que pueden presentar mayor cantidad de grasa en la parte medial que en la parte externa o viceversa. Ahora, para el pliegue del abdomen, hay personas que pueden presentar mayor cantidad de grasa en esta zona. Para esto se utilizan 2 centímetros por del lado del abdomen y se le hace aquí el pliegue. Y el paciente ahí presenta 24 milímetros. ¿Ok? Después nos vamos a ir hacia el cuádriceps y por último el peroneo. Lo mismo, en el cuádriceps lo vamos a dividir en borde superior, medio, inferior y nosotros vamos a utilizar el medio. El paciente no debe de realizar ningún movimiento. Y aquí. El paciente presenta 24 milímetros. Y por último, el peroneo. El peroneo le voy a pedir que se haga un poquito más hacia la pared. Va a ser justo en el cóndilo femoral, 4 dedos por abajo. Ubicamos como el huesito del cóndilo femoral, 4 dedos por abajo. Y aquí tratamos como de buscar el pliegue. En dado caso de que, por ejemplo, nuestro paciente no presente suficiente cantidad de pliegue para realizar la medición, nos vamos a basar únicamente en los resultados que nos dieron las mediciones de la perimetría con la cinta métrica. Entonces, por ejemplo, aquí nos es muy difícil, pero sí lo logramos agarrar muy poquito, la verdad, y tiene 14 milímetros de medición. Estas son nuestras mediciones que vamos a utilizar para nuestro paciente. Durante nuestra valoración de mediciones, obviamente le voy a pedir que voltee hacia atrás, mirando hacia allá. Nosotros vamos a empezar a visualizar cómo está la piel de nuestro paciente, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en esta zona tiene presencia de celulitis. Nosotros le pedimos al paciente que flexione su cadera como si quisiera tocar sus puntas. Y, por ejemplo, en esta zona desaparece, pero en esta zona todavía hay presencia de celulitis. Entonces aquí podemos hablar más que de un proceso celulítico, de un proceso de flacidez. Entonces nuestro tratamiento se va a ir basando tanto en flacidez de este lado como celulitis de este lado, y de este lado lo mismo. Solo que aquí, por ejemplo, la celulitis es más amplia y se ve con mayor facilidad que de este lado, que desaparece, ¿vale? Entonces nuestra zona de tratamiento únicamente va a ser la parte de los glúteos y de un poco abarcando la zona de los isquiotibiales. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.